En un mundo donde la oscuridad y la maldad parecían haberlo cubierto todo, la fidelidad de un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé, quien caminaba con Dios en medio de un mundo corrupto, fue llamado para cumplir una misión que cambiaría la historia de la humanidad, construir un arca para salvar a su familia y a las criaturas de la tierra de un gran diluvio. En esta historia, no solo encontramos la justicia de Dios, sino también su infinita misericordia y su promesa de renovación. Después de muchos años de preparación y obediencia, finalmente llegó el momento en que Noé y su familia debían entrar en el arca. Dios le había dado instrucciones detalladas. Debía llevar consigo a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Además, debía tomar una pareja de cada especie de animales, tanto los puros como los impuros, para preservarlos. Cada criatura que Dios había creado tendría un lugar en el arca. Con diligencia y fe, Noé reunió a los animales y su familia. El mundo que los rodeaba seguía su curso normal, ajeno a la advertencia de Dios. Pero Noé, fiel a la voz divina, entró en el arca confiando en las promesas de Dios. Entonces, las puertas del arca se cerraron, y la lluvia comenzó. Este momento nos recuerda que, cuando confiamos en Dios y seguimos su guía, Él siempre nos prepara para enfrentar las tormentas de la vida. Noé y su familia no sabían exactamente lo que les esperaba, pero confiaban en que Dios los cuidaría. Creer en Dios es caminar con fe, incluso cuando no podemos ver el futuro. Por 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. Las aguas del abismo también se abrieron, y pronto la tierra entera quedó sumergida bajo un inmenso diluvio. Las montañas más altas quedaron cubiertas por las aguas, y todo ser viviente fuera del arca pereció. El diluvio fue una manifestación de la justicia de Dios, que no podía permitir que la maldad continuara indefinidamente. Pero dentro del arca, mientras las aguas cubrían la tierra, había vida, esperanza y la presencia de Dios. Noé, su familia y los animales estaban a salvo en el refugio que Dios les había provisto. Aunque el diluvio fue un juicio sobre la corrupción del mundo, también fue una señal del deseo de Dios de dar un nuevo comienzo a la humanidad. El diluvio nos enseña que, aunque a veces enfrentamos tiempos difíciles y desafiantes, Dios siempre tiene un propósito de renovación. Incluso cuando parece que el mundo se desmorona a nuestro alrededor, Dios nos ofrece un refugio, una promesa de que no estamos solos y de que, después de la tormenta, siempre viene un nuevo amanecer. Después de 40 días de lluvia, las aguas comenzaron a descender, pero la tierra aún estaba cubierta. Noé y su familia permanecieron en el arca durante meses, esperando pacientemente que las aguas bajaran por completo. Durante ese tiempo, Noé soltó un cuervo, y luego una paloma, para ver si había tierra seca. La primera vez, la paloma no encontró dónde posarse y regresó. Pero, después de unos días, volvió con una rama de olivo en su pico, señal de que la tierra comenzaba a renacer. Dios, en su bondad, no se había olvidado de Noé. Recordó a su fiel siervo y a todos los seres vivos en el arca, y comenzó a hacer que las aguas retrocedieran. Finalmente, cuando la tierra estuvo seca, Dios ordenó a Noé que saliera del arca con su familia y los animales. La espera en el arca es un recordatorio de que, a veces, Dios nos llama a tener paciencia en medio de las dificultades. No siempre podemos ver el final de la tormenta de inmediato, pero si confiamos en Dios y esperamos en Él, el tiempo de renovación llegará. Como la paloma que trajo la rama de olivo, Dios siempre nos dará señales de esperanza. Finalmente, después de muchos meses, Noé, su familia y los animales salieron del arca a una tierra renovada. El mundo que los recibió era diferente, fresco, como una página en blanco. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento. Fue un acto de adoración y de reconocimiento de que, aunque habían pasado por tiempos difíciles, Dios los había guiado y protegido. Dios, al ver la fidelidad de Noé, hizo un pacto con él y con toda la humanidad. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de esta promesa, Dios colocó un arco iris en el cielo, un símbolo de su fidelidad y misericordia. Cada vez que la humanidad mirara al cielo y viera ese arco iris, recordaría que Dios es un Dios de promesas, y que, aunque el mundo sea imperfecto, siempre habrá una oportunidad de redención
y renovación. Este pacto es un recordatorio poderoso de que Dios siempre busca restaurar su relación con nosotros. Aunque la humanidad había fallado, Dios no los abandonó. Al contrario, ofreció un nuevo comienzo y una promesa de esperanza. El arco iris es un símbolo de la gracia de Dios, una promesa de que, sin importar las tormentas de la vida, siempre hay esperanza en Él. La historia del diluvio y el arca de Noé es mucho más que un relato de juicio. Es una historia de esperanza, de renovación y de la fidelidad inquebrantable de Dios. En esta historia, vemos cómo Dios cuida de aquellos que confían en Él, incluso en medio de las peores tormentas. Vemos cómo, aunque el mundo pueda estar lleno de maldad y caos, Dios siempre tiene un plan de salvación para aquellos que buscan su rostro. Creer en Dios es confiar en su refugio en medio de nuestras tormentas personales. Es creer que, aunque a veces enfrentemos dificultades, Él siempre está trabajando para darnos un nuevo comienzo, una oportunidad de renovar nuestras vidas y caminar más cerca de Él. Noé es un ejemplo de fe en medio de la incertidumbre, de paciencia en la espera y de agradecimiento al recibir las bendiciones de Dios. El pacto de Dios con Noé, simbolizado en el arco iris, nos recuerda que Dios es un Dios de promesas, y Él nunca las rompe. Así como salvó a Noé y renovó la tierra, también quiere salvarnos y darnos una nueva vida, llena de esperanza, paz y propósito. Dios no se ha olvidado de ti, así como no se olvidó de Noé. Su promesa de amor, restauración y renovación sigue vigente hoy. Dios siempre está listo para darnos un nuevo comienzo, para sacarnos de las aguas del caos y llevarnos a una tierra de paz y esperanza.